La educabilidad es considerada una categoría humana que le hace capaz de perfeccionarse y llegar a ser lo que es. Algunos autores le atribuyen a Herbart el término de educabilidad y este lo ha definido como un modo esencial del hombre que le hace capaz de perfeccionamiento y consecuentemente llegar a ser lo que quiere ser. Respecto, han surgido algunas teorías sobre educabilidad, las cuales citaré a Capitán Díaz. Castillejo considera que la realización personal le convierte en autor de su propia vida. Para Zubiri, el hombre al existir se encuentra con la tarea fundamental de hacerse. Hubert Hens considera que este es un proceso de personalización y de socialización. Carrasco dice que el hombre nace a la vida extramaternal en el momento de su mayor plasticidad y se proyecta al mundo en un encuentro fundamentalmente afectivo. Fermoso considera que la educabilidad es una posibilidad y una categoría humana. Una posibilidad porque significa la viabilidad del proceso educativo y una afirmación de que la educación es factible. Para Jaspers, el hombre es educable porque es capaz de comunicarse, y para comunicarse requiere de la puesta en práctica de los oportunos mecanismos de apertura hacia los demás. La corporeidad es considerada como la limitación mayor de la educabilidad. A continuación hablaremos de la primera limitación. Se trata de la herencia, conocida como el pesimismo pedagógico. Veamos de qué se trata. Sus principales representantes son Lombroso, Schopenhauer y Galton. Esta teoría sostiene que el esfuerzo es desproporcionado respecto a los efectos logrados en los estudiantes, además que existe gran desorientación del fenómeno educativo. La siguiente limitación está relacionada con el ambiente, denominada el optimismo pedagógico, y en la cual intervienen dos vertientes, una sociológica y la otra psicológica. Desde la sociología, la educación es el instrumento moldeador, además de que la personalidad no es innata, sino que se adquiere de acuerdo a los modelos sociales que tengan. Para Durkheim, Nator y Burgess es la sociedad la encargada de hacernos personas, pues en ella es donde podemos compartir cierto tipo de comunicaciones. Desde la psicología, la personalidad humana es plástica y moldeable y se configura según las experiencias vividas. La tercera limitación es la interacción entre la herencia y el ambiente, la cual ha sido considerada como el optimismo moderado. Veamos de qué se trata. Además de las anteriores, aparecen las limitaciones generales de la educabilidad. Encontramos entonces los condicionamientos de la capacidad humana de autodesarrollo, reflejados en la naturaleza del hombre y en la naturaleza de la intervención educativa. Encontramos entonces las limitaciones de la educabilidad del ser humano, reflejadas principalmente en la libertad y en la oposición. Ahora bien, las limitaciones concretas están dadas por el educando, por el educador y por las situaciones socioculturales. Las características de la educabilidad están definidas a nivel personal, intencional, dinámica y necesaria.
En lo personal, se habla del individuo como tal y como integrante a una sociedad. En este aspecto, cobra mucha importancia la educación, pues esta, además de ser vista como un derecho que implica adquirir conocimientos, debe además forjar instrumentos espirituales. En el proceso educativo se deben aportar las herramientas necesarias para que el estudiante se desarrolle e interactúe normalmente en la sociedad. La dinámica es la característica de la educabilidad que hace mención a las interacciones que el individuo tiene con otros y con el medio, interacciones que le permiten enriquecer su desarrollo personal y social. La intencionalidad se refiere a la capacidad de automotivarse, a la disposición de ser autónomo y estar dispuesto a ser educado o a autoeducarse. Finalmente, la característica necesaria de la educabilidad hace ver que sin ella el hombre se vería privado de muchas posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. La espiritualidad del ser humano. La educabilidad es situada, según las teorías espiritualistas, en el espíritu del hombre. Para ellos, solo el hombre puede ser educado por ser la dimensión espiritual. Estas teorías asignan 3 características fundamentales a la educabilidad, las cuales son personal, relacional y la activa. Para algunos autores como Max Scheler, el espíritu posee cualidades como libertad y autonomía. En palabras de Fermoso, la espiritualidad es la primera condición de la educabilidad. Las teorías personalistas consideran que la educabilidad surge en la unidad sustantiva del hombre como persona. En palabras de Mantovani, pedagógicamente se percibe el influjo de una imagen más plena del hombre, donde se reúnen al mismo tiempo las fuerzas de la vida y los valores del espíritu. Compañeras y compañeros, y por supuesto tutor, después de haber realizado la lectura del documento sobre la educabilidad, entonces pues podemos concluir que la educabilidad es la capacidad que tienen las personas de formarse, de crear su propia identidad. Obviamente eso teniendo en cuenta una serie de características, no solamente del ser individual como tal, sino del entorno que lo rodea. Dentro de este proceso entonces se encuentran ciertas limitaciones. Algunas de ellas pues tienen que ver con la herencia, porque pues nosotros traemos una información genética de nuestros padres. A eso algunos lo han reconocido como el pesimismo pedagógico. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, que dice que un delincuente es nato, que lo trae ya, esa información la trae consigo. Otra de las limitaciones tiene que ver con el ambiente. A ese le llamamos el optimismo, ya digamos que es el contrario de eso, es el optimismo pedagógico. Aquí dice que el ambiente influye notablemente en la formación de nuestra identidad. Y una tercera postura habla de la interacción que tienen ambas, es decir, que ambas son importantes, que ambas tienen influencia en el desarrollo de nuestra identidad. Bueno, como docentes, nosotros tenemos que posibilitarle a los estudiantes dentro de nuestras prácticas de aula que lleguen a ser ese ser que ellos tanto han soñado. Entonces nosotros no podemos desconocer que ese ser que tenemos frente a nosotros viene cargado de sueños, de expectativas, pero sobre todo de una realidad que no puede dejar atrás. Entonces nuestra labor no solamente está fundamentada en transmitirle una serie de conocimientos sin importarnos quién es, porque finalmente lo que realmente o el fin de la educación tiene que permear al ser humano como tal, porque ese ser humano es el que va a estar inmerso dentro de una sociedad. Entonces es importante dentro de nuestras prácticas de aula ofrecerle a los chicos actividades de reflexión, actividades que les permitan llegar a proyectarse y que ellos mismos encuentren la forma de cumplir sus propósitos. Es muy importante también tener en cuenta que como seres humanos somos seres espirituales. Al ser seres espirituales, entonces también estamos viendo que no solamente somos materia, sino que vamos más allá. Entonces, como seres espirituales tenemos la capacidad de educarnos y de autoeducarnos. Para mí, una conclusión personal de todo este trabajo que vinimos realizando de educabilidad es que nuestra labor como docentes es formarlos. No formarlos solamente en el saber, sino precisamente en lo que es el ser, porque el ser es lo que llevamos siempre con nosotros, el ser es lo que mostramos, el ser es el que nos permite darnos a conocer a otras personas. Entonces, como docentes, que nuestra labor no solamente se limite a transmitir un conocimiento. Feliz tarde para todos.